Estimadas y estimados estudiantes, bienvenidos a esta videoclase en la cual revisaremos los conceptos de la fisiología del sistema respiratorio. A lo largo de dos videos de fisiología del sistema respiratorio revisaremos estos 5 importantes tópicos. En este primer video revisaremos las características generales y estructurales del sistema respiratorio y cuál es la mecánica respiratoria. Y en el video número 2 revisaremos los mecanismos de intercambio gaseoso, transporte de gases y la generación y la regulación de la respiración. Bien, comenzamos entonces con el estudio de las características generales, estructurales y cómo ocurre la mecánica respiratoria. El sistema respiratorio cumple con funciones que permiten mantener la homeostasis en el organismo, específicamente con lo relacionado al intercambio gaseoso y la regulación del pH sanguíneo. Además, cumple con otras funciones como participar del sentido del olfato, es decir, resulta fundamental, sobre todo la primera parte del sistema respiratorio, las primeras estructuras con la capacidad de reconocer olores. Además, tiene un rol inmunológico asociado a la filtración de aire, es decir, evitar que patógenos que viajan por el aire o incluso pequeñas partículas, conocidos como material particulado, puedan dañar las estructuras del sistema respiratorio y finalmente también se asocia a la posibilidad del proceso de fonación, es decir, cómo yo puedo proyectar la voz, cómo esto se genera la voz y de hecho permite que ustedes puedan estar escuchando mi voz en este video. Desde el punto de vista de la organización del sistema respiratorio, en general tenemos 4 grandes zonas en las cuales interactúa la función del sistema respiratorio. En primer lugar, hay todo un proceso denominado convección externa, es decir, un proceso mediante el cual yo logro que el aire que está en la atmósfera ingrese hasta la zona de los pulmones. De ahí ocurre la difusión de los gases importantes en el sistema respiratorio, es decir, se aporta oxígeno y se retira el CO2. Posteriormente hay un proceso ya absolutamente interno dentro de nuestro organismo que es la circulación de estos gases asociado al sistema cardiovascular y finalmente la utilización y generación de tanto oxígeno como CO2 respectivamente a nivel de los procesos metabólicos de la célula. En general, tenemos dos grandes mecanismos importantes para la función respiratoria. Por un lado, la ventilación, es decir, la primera parte del funcionamiento que corresponde al intercambio de aire entre la atmósfera como elemento externo y el elemento interno que serían pulmón y específicamente alvéolos. Y posteriormente, la difusión, es decir, el mecanismo de transporte que opera para permitir el intercambio gaseoso. Recordar que como estamos hablando de gases, oxígeno y CO2 principalmente, estos operan su transporte a través de la membrana alveolar y capilar por los componentes de la difusión simple como mecanismo. Y siempre recordar que este sistema respiratorio está íntimamente conectado con la función del sistema cardiovascular para permitir una movilización de estos gases en forma interna, ¿ya? Eso permite la difusión, es decir, desde la zona de los pulmones que a través del sistema cardiovascular estos gases puedan alcanzar las diferentes células, donde se conecta directamente con la respiración celular y el metabolismo, es decir, los procesos metabólicos que utilizan el oxígeno para la generación de energía y que generan CO2 como parte de la actividad metabólica de las células. Si ahora revisamos las características del aparato respiratorio en términos anatómicos, todo el aparato respiratorio puede ser subdividido en dos tractos. Un tracto respiratorio superior, que considera desde la cavidad nasal, faringe, laringe y tráquea, y todo un tracto respiratorio inferior que corresponde a la ramificación de bronquial, bronquio-bronquiolos y finalmente al interior de los pulmones ya donde nos encontramos con los alvéolos, que son esta serie de sacos interconectados que forman la superficie de intercambio de gases, es decir, es el lugar donde ocurre el proceso de difusión. Y por lo tanto, para que el aire pueda alcanzar esta zona alveolar, debe recorrer todo este camino de tracto superior e inferior que denominamos en un concepto como vía aérea, es decir, son aquellas estructuras que permiten conducir el aire desde el medio externo o la atmósfera hasta esta superficie de intercambio funcional en los pulmones que denominamos alvéolos. Parte importante del recorrido entonces que va a ser el aire desde el exterior hasta la zona alveolar depende también de estructura ósea y músculos a nivel del tórax y del abdomen que van a colaborar en este proceso de ventilación o intercambio de aire entre el medio externo y el medio interno. En general,
La primera porción de las vías aéreas, mientras conducen este aire desde el medio externo hacia el medio interno y particularmente hacia los alvéolos, generan un acondicionamiento del aire antes de que llegue a esta zona alveolar. Esto porque básicamente el aire atmosférico presenta otra temperatura, otro nivel de humedad y puede contener material particulado que se considera extraño para el cuerpo. De manera que a medida que se va conduciendo por las vías aéreas, el aire debe ser uno calentado, B, humidificado, es decir, se le agrega vapor de agua hasta alcanzar un 100% de humedad. Y finalmente se cumple una función de filtración del aire que estamos respirando. Esto está particularmente asociado a esas estructuras que se asocian al epitelio respiratorio, que son los cilios, junto con la secreción de la mucosa, ¿cierto?, para formar la capa de mucosa. La composición de la mucosa y la actividad de estos cilios genera un fenómeno como de atrapamiento y barrido de las partículas. Supongamos que esta es la estructura epitelial y estos serían los cilios. Lo que queremos diagramar con esto es que si estos puntos negros fueran efectivamente material particulado que puede ir avanzando por las vías aéreas, la función de los cilios junto con la mucosa es tener la capacidad de retener estas partículas y poder generar un efecto de barrido para así evitar que estos puedan alcanzar los segmentos alveolares y generar algún tipo de daño. Es decir, cumplen un rol de inmunológico, pero más bien inespecífico. Una vez que recorremos las vías aéreas, llegamos a la zona pulmonar y anatómicamente los pulmones derecho e izquierdo presentan lóbulos. El derecho subdividido en tres, superior, medio e inferior, mientras que el izquierdo solo dividido en dos, superior e inferior. Noten que hacia el pulmón izquierdo existe esta pequeña cavidad que está asociada a la presencia del corazón. En general, tanto pulmón izquierdo como pulmón derecho no tienen un contacto directo con las estructuras óseas de la caja torácica, sino que están revertidas por una estructura que denominamos pleura o saco pleural. En esta diapositiva observamos que a nivel de la caja torácica, la pleura permite recubrir todo lo que es la superficie o el espacio que utilizan los pulmones, que sería lo que en esta figura está diagramado en azul. ¿Qué es este saco pleural? Es una doble membrana compuesta de un líquido, el líquido pleural, que efectivamente recubre el espacio de los pulmones. En general, este líquido pleural permite generar una superficie húmeda y resbaladiza, es decir, genera una superficie de contacto que permite el deslizamiento del pulmón cuando se expande dentro del tórax. De manera que además el pulmón tampoco entra en contacto directo con las estructuras óseas de la caja torácica. Si analizamos entonces el recorrido que debe hacer el aire desde la atmósfera hasta la zona del alvéolo, nos encontramos con lo que muestra esta diapositiva, es decir, un camino que parte desde el tracto superior, laringe, tráquea, y que después en la zona ya torácica va por a través de los bronquios, bronquiolos y finalmente llega hasta los alvéolos. En general, todo este camino, es decir, la vía aérea, lo que va a recorrer el aire, puede ser numerado en diferentes generaciones de la vía aérea. En general, vamos desde la generación 0, que corresponde a la tráquea, hasta la generación 23, que ya son los sacos alveolares donde se va a producir el intercambio gaseoso. De la generación 0 a la generación 16, que corresponde a los bronquiolos terminales, hablamos de una zona de conducción, es decir, su principal función va a ser conducir, como su nombre lo dice, el aire desde la parte externa hasta el interior ya de lo que es la estructura respiratoria contenida a nivel torácico. Y por lo tanto, desde la generación 17, que corresponde a bronquiolos respiratorios, hasta la generación 23, que corresponde a los alvéolos, es la zona propiamente tal de respiración. Vemos que a medida que avanzamos en el número de la generación, existen una serie de parámetros que van cambiando, como por ejemplo el diámetro, la longitud, el número de los componentes y el área de sección transversal a cada uno de estos niveles. Este parámetro resulta realmente importante porque observamos que a medida que nos acercamos hacia la zona alveolar, el área de sección transversal aumenta en forma considerable. De manera que esta explicación se da no por el diámetro, puesto que el diámetro a medida que avanzamos hacia la zona alveolar disminuye, sino que es más bien por el número. Es decir, hacia la generación 23 tenemos estructuras más pequeñas, pero en mayor número, lo que determina un aumento del área de sección transversal. Esto significa que al aumentar el área de sección transversal, la velocidad del flujo de aire disminuye. Es decir, la velocidad con la cual fluye el aire a nivel ya de la zona respiratoria
tiende al mínimo posible. Y esto optimiza los procesos de intercambio gaseoso. Es decir, a medida que las vías se van ramificando, es decir, aumentando el número, aumenta la superficie del área de sección transversal y por lo tanto disminuye la velocidad de flujo. En general, todo flujo de aire va a depender de una diferencia de presiones entre el punto inicial y el punto final del recorrido, pero además también es factor de la resistencia, es decir, cuánto se oponen las vías aéreas a que efectivamente el aire pase a través de ellos. Si ampliamos esta fórmula, nos damos cuenta que la resistencia es factor de diferentes parámetros que debemos analizar cuáles son sus comportamientos a nivel de los segmentos de la vía aérea. En general, la longitud, es decir, qué tan largos son las estructuras, no se modifican. Es un factor constante que no es regulado fisiológicamente. Por otra parte, la viscosidad del aire también asumimos que se mantiene constante con leves variaciones según cambie la altura en la que nos encontremos. De manera que la resistencia al flujo va a estar principalmente determinado por el parámetro del diámetro de las vías aéreas, que en la fórmula está representado por el radio de la estructura a la cuarta potencia. En general, para poder modificar el diámetro de las vías aéreas, cuando hablamos de las vías aéreas superiores, es básicamente por una obstrucción física. Por ejemplo, un aumento de la inflamación, de la secreción de la mucosa respiratoria, etcétera. Mientras que la principal regulación fisiológica de este parámetro del radio ocurre a nivel de los bronquiolos, donde podemos modular una broncoconstricción o una broncodilatación. La broncoconstricción va a estar mediada principalmente por la actividad del sistema parasimpático y algunos mediadores locales como la histamina, mientras que la broncodilatación va a estar principalmente regulada por el sistema simpático a través de la epinefrina y la activación de receptores adrenérgicos beta 2. Entender que la modulación del diámetro de las vías aéreas impacta en el flujo de aire resulta fundamental en aspectos clínicos, como por ejemplo si analizamos las características de la patología del asma. Si esta figura representa una vía respiratoria normal, fíjense que en una persona que padece asma existe un cuadro inflamatorio que ya disminuye el lumen de la vía respiratoria, es decir, el espacio por el cual debe ocurrir el flujo de aire. Si esta persona ahora sufre una crisis asmática, el radio de la vía aérea disponible para el flujo disminuye aún más, aumentando la resistencia y por lo tanto teniendo repercusiones negativas en la respiración de esa persona. De manera que, frente a esta situación, lo que nosotros debemos hacer es generar una broncodilatación para tratar esta patología, lo cual se hace con agonistas de receptor adrenérgico beta 2 como el salbutamol. Si ahora nosotros representamos el cambio de la resistencia de las vías aéreas a medida que avanzo en las generaciones, vemos que efectivamente a medida que me acerco a la zona respiratoria, la resistencia ya disminuye al mínimo posible. De manera que la mayor parte de la resistencia de las vías está contenida en las primeras 8 a la décima generación. Toda la zona respiratoria tiene la mínima resistencia posible, por lo tanto eso asegura que el flujo efectivamente alcance la generación 23 y podamos permitir el intercambio gaseoso. En este punto, resulta interesante preguntarse qué nos encontramos como estructura cuando llegamos a los alvéolos. Los alvéolos van a ser una estructura formada por básicamente dos grandes tipos de células denominadas neumocitos. En el caso de los neumocitos tipo 1, son aquellas células que van a estar preferentemente encargadas de los mecanismos de difusión de gases. Su citoplasma es más bien delgado y presenta una conexión íntima de membrana con el lado capilar que permite también disminuir el trayecto que el aire que alcanza el espacio alveolar debe recorrer para llegar a la zona capilar. Por otra parte, también resulta fundamental la función de los neumocitos tipo 2, que en términos porcentuales representan solo el 2 al 4%, mientras que los neumocitos tipo 1 son cerca del 98% de la estructura alveolar. La principal función de estos neumocitos tipo 2 es la producción y secreción de surfactante, que es una molécula que se intercala a nivel de la superficie para reducir la tensión superficial y así evitar el colapso alveolar. Y en un porcentaje bastante menor, también vamos a encontrar algunas células de tipo macrófago que residen a nivel alveolar, que van a estar encargadas de poder mediar ciertos procesos inmunológicos de ser necesario. En general,
Esta estructura del neumocito tipo 1 permite generar lo que se conoce como la unidad o barrera alveolo-capilar, es decir, la zona específica donde ocurre la difusión de los gases, ¿ya? Y por lo tanto es donde ocurre la función del intercambio gaseoso. Es decir, para poder efectivamente analizar la difusión como proceso que permite entregar oxígeno hacia la zona capilar y recoger el dióxido de carbono hacia la zona alveolar, debemos primero entender cómo efectivamente llegan estos gases hacia el alveolo. Es decir, ¿de qué dependerá la respiración? Y básicamente la respiración va a depender de tener efectivamente un flujo, que vimos que dependía de una resistencia, pero que principalmente va a estar determinado por una diferencia de presiones. En este caso, diferencia de presiones entre la atmósfera y la zona alveolar. Por lo tanto, cuando uno analiza los ciclos respiratorios, durante la inspiración, lo que se obtiene es que la presión del alveolo es menor que la presión atmosférica, lo cual determina un flujo de aire hacia el alveolo, mientras que durante la expiración la presión alveolar aumenta y se vuelve mayor que la presión atmosférica, lo que determina un flujo de aire hacia la atmósfera, es decir, fuera del alveolo. ¿Cómo podemos entonces nosotros regular estos cambios de presiones para en una parte del ciclo permitir la inspiración y después la expiración? Y aquí, en general, debemos recordar cómo se comportan los gases. La ley de Dalton sobre las presiones parciales, primero, nos indica que en cualquier mezcla podemos determinar cuál va a ser la presión puntual de un gas que está contenido en esa mezcla. Esto es importante porque debemos recordar que el aire que nosotros respiramos es una mezcla de diferentes gases. Por lo tanto, para conocer la presión específica o parcial de un gas, va a depender de la presión atmosférica en función de la concentración fraccional del gas, es decir, cuál es el porcentaje de toda la mezcla para un determinado gas. En el caso del aire atmosférico, fíjense que cerca de un 79% aproximadamente corresponde a nitrógeno y solo un 21% aproximadamente corresponde a oxígeno. Por lo tanto, si yo quisiera calcular cuál es la presión parcial de oxígeno en el aire atmosférico, debo considerar este valor porcentual de un 21% por la presión atmosférica, es decir que a nivel del mar nosotros tenemos 160 milímetros de mercurio como presión parcial de oxígeno. ¿Por qué esto es importante? Porque estamos hablando de gases, una mezcla de gases en el caso de la atmósfera, que ya vemos que podemos calcular cuánto va a corresponder a cada uno de ellos. Pero la pregunta es, ¿siempre, independiente del factor de la altura, mantendremos la misma presión parcial o la misma fracción de composición del oxígeno? Entonces, si analizamos esta tabla, es inherente que o quizás de alguno de ustedes lo ha experimentado, que a medida que aumenta la altura por sobre el nivel del mar, pareciera ser más difícil respirar. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que está cambiando? Lo que nosotros observamos como un factor constante es que siempre que estemos en nuestra atmósfera terrestre, la composición de ese aire, de esa mezcla de gases, siempre va a asociar un 21% al oxígeno. Es decir, independiente si yo estoy en una ciudad a nivel del mar o comienzo a aumentar la altura por sobre el nivel del mar, siempre me voy a encontrar con un 21% de oxígeno. Lo que varía es la presión atmosférica, la cual disminuye a medida que yo aumento la altura. Eso significa que si tengo, por ejemplo, en la punta del monte Everest solo 231 milímetros de mercurio de presión atmosférica, el 21% de 231 resulta en un número bastante menor que los aproximadamente 160 milímetros de mercurio de presión parcial de oxígeno. Es decir, la composición de la atmósfera no varía con la altura, pero sí la presión parcial de oxígeno va disminuyendo porque lo que disminuye es la presión atmosférica. Ahora, una vez que hemos recordado estos conceptos de presiones de gas y presiones parciales, debemos también recordar que a partir de la Ley General de los Gases Ideales se obtiene que existe una relación entre la presión y el volumen de un determinado gas. Si eso lo aplicamos a la ley de Boyle, que es un caso general, se da que para una temperatura determinada siempre se va a mantener equivalente la relación de que a una determinada presión por volumen, si cambio uno, debe variar el otro para mantener esta relación. Si esto lo vemos con algún tipo de esquema, la ley de Boyle nos dice que, por ejemplo, si nosotros tenemos un volumen 1 de un litro, va a haber una presión de un gas en ese volumen que en este caso representa 100 milímetros de mercurio. Si yo soy capaz de disminuir el volumen por una fuerza externa que se aplica, la disminución a la mitad del volumen
necesariamente significa que la presión debe aumentar al doble para así mantener la relación de la ley de Boyle. Es decir, en general, los cambios volúmenes y presión van a depender de una compresión del volumen o un aumento de este. En el caso de la disminución de un volumen, la presión aumenta y mientras yo aumente el volumen, la presión va a disminuir. ¿Por qué eso es importante? Eso es importante para nosotros dado que habíamos dicho que tanto en la inspiración como en la expiración debemos generar un cambio de presiones. Y por lo tanto, según la ley de Boyle, el cambiar las presiones podría estar relacionado con un cambio de volumen. Si analizamos cómo, cómo cambia el volumen torácico, es decir, si se expande o se contrae, observamos un movimiento tal como lo muestra este GIF. Existe durante la respiración una modificación de la caja torácica, donde en un punto se expande para luego contraerse y volver a su posición original. Durante la inhalación o inspiración, lo que nosotros observemos es una expansión de la cavidad torácica, lo cual permite aumentar el volumen. Mientras que durante la exhalación, lo que observamos es que la cavidad torácica reduce su volumen y por lo tanto puede generar aumentos de presión. Estos movimientos o la modificación de la caja torácica está determinado por la función importante de los músculos respiratorios en la mecánica respiratoria. Por una parte, vamos a tener músculos inspiratorios, es decir, músculos que al contraerse favorecen el proceso de inspiración, principalmente intercostales externos y el diafragma. Lo que observamos es que frente a la actividad de los músculos intercostales se va a producir un movimiento superior y hacia anterior del esternón, tal como si fuera la manivela de un grifo, mientras que la actividad del músculo diafragma, que se encuentra por debajo de la parrilla costal, observamos que hay una elevación lateral de la caja torácica, tal como si fuese la asa de un balde. Es decir, la actividad principalmente de los músculos inspiratorios, donde destacan los intercostales externos y el diafragma, van a permitir generar esta expansión de la caja torácica, es decir, aumento de volumen. La expiración resulta un fenómeno pasivo porque responde a la relajación de estos músculos que se contrajeron en una primera instancia. Sin embargo, también se identifican grupos musculares expiratorios, es decir, cuya contracción podría favorecer la expiración como en un caso de una expiración forzada. Por lo tanto, si observamos durante la inspiración, la contracción muscular se suma, potencia una fuerza expansiva del tórax, permitiendo un aumento del volumen torácico. Como lo muestra esta diapositiva, en general lo que nosotros observamos es que frente a la contracción del diafragma, donde se aplana en la zona inferior de la caja torácica y en la base de los pulmones, esto permite una expansión de este volumen, aumentando los diámetros vertical y lateral del tórax. En general, esto significa que en una situación en la cual yo debo modular las presiones, estos cambios de volumen van a generar que cuando se vuelve a su posición original después de haberse expandido la caja torácica, voy a poder modular que la presión alveolar se vuelva mucho mayor que la atmosférica y permitir la salida del aire hasta que finalmente las presiones se igualen. En este momento comenzaría un ciclo inspiratorio en el cual, al expandir el volumen de la caja torácica, la presión alveolar disminuiría y por lo tanto permitiría el flujo hacia el interior de aire. Es decir, la mecánica ventilatoria, la mecánica de la ventilación, entendiendo la ventilación como el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos, va a depender de que haya un flujo efectivo, de que exista un flujo efectivo de aire, el cual va a estar determinado principalmente por esta diferencia de presión. Si no hay flujo, es decir, si F igual 0, significa que ambas presiones, atmosférica y alveolares, son iguales. Entonces, son los cambios en las presiones alveolares causados por las modificaciones de las dimensiones de las paredes torácicas y los pulmones, es decir, los cambios de volumen, los que generan que efectivamente este delta P sea positivo para el ingreso o en el fondo cambiar después durante la expiración para la salida. Esto se encuentra íntimamente relacionado por diferentes presiones que se encuentran en la zona pulmonar y que están implicados en la mecánica ventilatoria. Por una parte, tenemos que hay presiones en la vía aérea, es decir, presión es la vía que va a conducir el aire, que van a ser importantes para poder modular los fenómenos de inspiración y expiración.
Otra presión fundamental resulta en la presión pleural, es decir, la presión que tiene que ejerce esta zona o espacio o saco pleural, como lo habíamos definido anteriormente, que en general tiene un valor menor que la presión atmosférica. Y por otra parte está la presión alveolar, que es la presión que hay dentro de los alvéolos y que va a cambiar desde ser menor que la atmosférica durante la inspiración a ser mayor durante la expiración. Además, vamos a tener presiones transmurales, es decir, cuál es la presión que hay entre el interior de una vía aérea y la zona externa, que es fundamental para mantener abiertas las vías aéreas y permitir el flujo. Y para la mecánica ventilatoria resulta fundamental el cálculo de la presión transpulmonar, es decir, cuál es la relación entre la presión al interior del alvéolo y la presión en la pleura. ¿Por qué son importantes definir estas presiones? Porque en general la expansión o retracción de los pulmones y la caja torácica va a depender básicamente de propiedades estáticas pulmonares que se asocian a dos conceptos importantes. Por una parte, la elastancia, que es la capacidad de un tejido deformado por una presión para recuperar su forma inicial, y por otra parte, la distensibilidad, es decir, cómo un tejido, frente a un cambio de presión, logra cambiar su forma inicial. Y lo que nosotros observamos es que existe un retroceso elástico de los pulmones. En general, la actividad muscular va a permitir expandir la caja torácica y con eso lograr una expansión del volumen, también pulmonar, durante la mecánica ventilatoria, y que al terminar existe una fuerza que va a tender a que los pulmones retrocedan hacia su posición original. Es decir, en términos generales, va a haber una serie de fuerzas que determinan cuáles van a ser la modulación de las presiones por cambio de volumen y que en general están íntimamente asociados a cómo va a variar la presión en el espacio pleural. Por un lado, la expansión torácica por distensión, es decir, asociado al concepto de distensibilidad, y la retracción o retroceso pulmonar que está asociado a un concepto elástico. ¿Qué es lo que va a ocurrir en general? Es que estas fuerzas opuestas, una que distiende y la otra que trata de retraerse o retroceder, generan una presión intrapleural que normalmente se denomina como negativa. No es que tenga un valor negativo de presión, sino que este concepto hace referencia a que siempre es menor que la atmosférica. De manera que en general, de la presión intrapleural van a ser aproximadamente 3 milímetros de mercurio por debajo de la presión atmosférica. Eso quiere decir que esta presión intrapleural puede considerarse un indicador de la presión al interior del tórax. Y el hecho de que sea menor que la atmosférica impide el colapso completo de los pulmones. Por una parte, la recuperación elástica de la pared torácica y por otra parte, este proceso elástico propio del pulmón generan entonces este valor siempre menor que la presión atmosférica a nivel pleural. Entonces, en términos generales, si observamos esta presión transpulmonar, que era la relación entre la presión alveolar y la presión intrapleural, vemos que es la modulación de presiones lo que permite la función inspiratoria y expiratoria. En un primer caso, si la línea punteada de este gráfico, que muestra valores de presiones durante la respiración, equivale a la atmosférica, vemos que la presión intrapleural siempre es menor que la atmosférica. Durante la inspiración, la expansión de la caja torácica hace que la presión del alveolo disminuya por debajo de la atmosférica y por lo tanto la presión pleural también se hace aún menor. Esto dado por la expansión de la caja torácica modulado por la actividad de la musculatura inspiratoria. En este momento ocurre la entrada de aire por la diferencia de presión. Durante la fase expiratoria, lo que vemos es un movimiento contrario en el cambio de las presiones, donde el retroceso de la caja torácica a su posición original, dada la relajación de los músculos, va a generar un aumento de la presión alveolar, volviéndose incluso mayor que la atmosférica, y esto determina una diferencia de presión para la salida del aire desde el alveolo hacia la atmósfera. En general, en este punto también la presión intrapleural vuelve a su valor original, que siempre es menor que la presión atmosférica. De esta forma, durante la expiración, tenemos un flujo de aire hacia el exterior, ¿cierto? Viendo marcado aquí por esta fase de disminución del volumen respiratorio durante la fase expiratoria. Entonces, en general, observamos que
Existen conceptos de distensibilidad aplicados a la mecánica de la respiración. La mayor parte de la fuerza del retroceso elástico del pulmón se debe a un concepto de tensión superficial. Es decir, uno de los principales factores que permite que el pulmón vuelva a su forma original durante esta mecánica respiratoria tiene que ver con un concepto de tensión superficial. Y esto va a determinar también algunas diferencias en las zonas en las que podemos analizar dentro del pulmón. Por ejemplo, observamos que frente a un mismo cambio en la presión intrapleural, de -10 a -5 a -2,5, es decir, una variación proporcional de la presión en el espacio intrapleural, lo que vamos a observar es que existe diferencias en la cantidad de volumen de aire que alcanza, donde normalmente este es mayor en la base que en el ápice. Eso quiere decir que si el retroceso elástico del pulmón se debe a la tensión superficial, puede que esta tensión superficial no sea exactamente igual en todo el pulmón. Recordemos, ¿qué es la tensión superficial? La tensión superficial tiene que ver con esta fuerza que se genera cuando hay una interfase de una zona líquida con una zona gaseosa, en este caso el líquido con el aire a nivel de los pulmones. Em, Se puede entender porque estas moléculas de agua generan una fuerza neta que tiende a estirar o generar una tensión en la superficie. Esto es lo mismo que ocurre cuando uno ve, por ejemplo, insectos que pueden caminar sobre el agua. Eso es porque no logran romper la tensión superficial y por lo tanto no se hunden. ¿Cómo entonces podemos disminuir la tensión superficial y así reducir la resistencia que el pulmón tenga a estirarse? Y esto es principalmente el rol del surfactante que era secretado por las células neumocito tipo 2. En general, si observamos la ley de Laplace que relaciona presión con tensiones, podemos observar que si tuviéramos dos burbujas conectadas a través de un dispositivo que permite el paso, el flujo, en este caso de aire de una a otra, vamos a observar que mientras tengamos elementos de un radio mayor, es decir, burbujas, por ejemplo, más grandes, la presión que va a haber en ella va a ser menor. Mientras que si tenemos burbujas más pequeñas, la presión en ella va a ser mayor. Si la relación es justo el doble eh, de radio entre R2 y R1, significa que la presión también va a variar exactamente igual. Por eso que al disminuir el radio a la mitad, la presión aumenta el doble, lo cual significa que yo necesito el doble de presión en esta burbuja más pequeña para mantenerla inflada. ¿Qué significa esto? Que en el momento de liberar, ¿cierto? Esta trampa que había aquí y permitir la comunicación, la burbuja más pequeña se vaciaría en la burbuja más grande. ¿Por qué es importante entender esto? Porque esto nos permite entender qué pasa si nosotros tenemos alvéolos de diferentes radios y por qué es fundamental el rol del surfactante de manera de evitar el colapso de los alvéolos más pequeños, como ocurriría en este caso con esta burbuja al estar todas comunicadas, que es lo que ocurre en la zona alveolar. Entonces, en general, lo que nosotros observamos es que el surfactante cumple un rol de estabilización alveolar. Por lo tanto, al aplicar la ley de Laplace, vemos que efectivamente incorporar el surfactante en estas burbujas reduce la tensión superficial y permite mantener burbujas más grandes y más pequeñas a las mismas presiones. Es decir, alvéolos más grandes y alvéolos más pequeños pueden evitar el colapso a una presión determinada, distribuyendo el surfactante de manera también diferencial. Es decir, alvéolos más pequeños necesitan más surfactante que los alvéolos más grandes. Entonces, en general, gracias a la presencia del surfactante producido y secretado por los neumocitos tipo 2, a menor radio alveolar, menor es la tensión superficial. De manera que el surfactante 1 evita el colapso de los alvéolos pequeños, 2 disminuye el trabajo necesario para la expansión de los pulmones, es decir, requiere menos demanda, y 3 evita cierta acumulación de líquidos en los alvéolos que también sería negativo para los procesos respiratorios. Entonces, en general, a través de esta mecánica respiratoria en la cual vamos a variar volúmenes que van a generar cambios de presión para permitir un flujo, vamos a permitir que exista efectivamente una movilización, un paso de el aire que estoy respirando a través de las vías aéreas.
Por lo tanto, una vez generada esta diferencia de presión, va a existir un movimiento efectivo de un volumen de aire que va a ocupar toda la vía aérea, tanto altas o superiores como bajas o inferiores. Volumen de aire que va a quedar desplazado entre entonces las generaciones 0 a la 23. ¿Qué es lo que vamos a observar? Si habíamos definido que hasta la generación 16 teníamos una zona de conducción, todo el aire que quede, todo el volumen de aire que quede en esa zona, al ser una zona de conducción, va a ser un volumen que no va a participar del proceso funcional de intercambio gaseoso. Esto determina un espacio muerto anatómico, es decir, una zona donde existe una conducción de aire, un volumen efectivo de aire, pero que es muerto desde el punto de vista de no cumplir o no participar de la función de intercambio gaseoso. Y esto correspondería a esta primera porción de las vías aéreas. En general, se asocia que el espacio muerto anatómico corresponde a 150 ml de aire, dado una relación de cálculo de 2 ml por cada kilogramo de peso. Si asumimos que un adulto sano normal pesa alrededor de 70 kilogramos, por cada 2 ml por kilo tenemos este cálculo de 150 ml que le atribuimos a este espacio muerto anatómico. Y en la zona inferior vamos a tener un espacio respiratorio efectivo, ¿ya? La zona respiratoria es donde sí va a existir respiración desde el punto de vista del fenómeno funcional del intercambio gaseoso. Entonces veamos ahora cómo se comportan estos volúmenes. La ventilación pulmonar total o la ventilación por minuto va a depender de cuál es nuestra frecuencia respiratoria por el volumen corriente, es decir, el volumen que normalmente nosotros movemos en una respiración no forzada, que es de aproximadamente 500 ml. Si nosotros consideramos este concepto de espacio muerto anatómico, que es el volumen que ocupan las vías aéreas de conducción, de aproximadamente 150 ml de aire que queda en el espacio de conducción, vamos a poder también decir que si eso ocurre en las vías aéreas superiores, en la zona pulmonar va a haber un volumen que no participa del intercambio de gases. Es decir, va a haber un volumen de aire que queda en los pulmones que no es el que efectivamente va a estar generando la difusión y el intercambio gaseoso. Veámoslos ahora con un esquema. Supongamos entonces que uno hace una respiración normal. Dijimos que en una respiración normal uno mueve un volumen tidal o volumen corriente, que es volumen de aproximadamente medio litro, 500 ml. Es decir, por cada fase, por cada ciclo, por cada mecánica respiratoria en condiciones de no forzada, yo estaría moviendo 500 ml de aire hacia el interior de mi sistema respiratorio. De esos 500 ml, entonces, tenemos 150 ml que van a quedar como volumen ocupando el espacio anatómico muerto. Por lo tanto, lo que efectivamente alcanza la zona alveolar para participar del intercambio gaseoso son estos 350 de aire fresco, es decir, del aire que efectivamente ingresó. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al final de la expiración, el flujo de aire salió de la zona alveolar y hay 150 ml de ese aire que salió de la zona alveolar que quedaron en las vías de conducción. En la siguiente inspiración, se movió, hubo un flujo de un volumen de aire de volumen corriente de 500 ml, de los cuales esto en verde representa lo que quedó en las vías de conducción, espacio anatómico muerto 150, y por lo tanto en azul tenemos lo que efectivamente alcanzó la zona alveolar. 350 ml más los 150 que habían quedado anteriormente en la zona de conducción, tenemos que efectivamente logramos movilizar hacia la zona alveolar 500 ml de volumen normal. Entonces, en términos generales, durante la ventilación pulmonar total y la ventilación alveolar, nosotros hacemos la diferencia de cuánto es lo que efectivamente alcanzó el alveolo. Entonces, supongamos que estamos en esta situación. Hemos generado una expansión a nivel de la caja torácica, estamos en la mecánica respiratoria y tenemos que a nivel de la zona pulmonar, ¿cierto? Tenemos 2700 ml y 150 de aire que acabamos de respirar que quedaron en el espacio anatómico muerto. Realizamos exhalamos, terminamos la inspiración y quedamos así en estas condiciones
y posteriormente se exhala, es decir, se mueven 500 ml hacia afuera. Estos 500 ml van a estar representados por los 150 que habían quedado en el espacio anatómico muerto que salen del sistema y 350 que venían del espacio alveolar. A eso debemos sumarle que durante la exhalación hay 150 más que venían del alveolo que ahora quedaron en el espacio anatómico muerto. Lo que hacemos después es generar una condición en la cual al iniciar la inspiración nosotros vemos que hay un volumen de 2,2 litros aproximadamente que nunca fueron removidos de la zona alveolar y los 150 ml que quedaron en el espacio anatómico muerto. Entonces, según lo que hemos revisado hasta ahora, si nosotros realizamos una respiración normal, debemos movilizar aproximadamente 500 ml de aire atmosférico. Estos van a entrar a nuestro sistema y se van a subdividir nuevamente en 350 que alcanzan el espacio alveolar y 150 que quedan en el espacio anatómico muerto. Al ingresar este aire fresco, este volumen corriente de aire atmosférico, los 150 ml que habían quedado del último ciclo en el espacio anatómico muerto son desplazados hacia la zona alveolar. Por lo tanto, si uno ve cuánto efectivamente alcanzó la zona alveolar en volumen, son 350 más 150 y ahí tenemos los 500 ml que se manejan en una respiración normal. Por lo tanto, el aire fresco que efectivamente llega a los alvéolos es el volumen corriente, es decir, volumen que genero en una respiración normal, menos el volumen del espacio anatómico muerto, 500 ml menos 150. Y entendemos, por lo tanto, por ventilación alveolar la cantidad de aire fresco que llega a los alvéolos por minuto, es decir, depende de la frecuencia respiratoria. Por lo tanto, si observamos la siguiente tabla, vamos a ver que en el caso del sujeto B, si tiene un volumen de 500 ml por cada respiración normal y la frecuencia en promedio es de 12 respiraciones por minuto, la ventilación minuto, es decir, la ventilación completa, equivale aproximadamente a 6 litros. Pero si calculamos lo que efectivamente quedó en cada uno en el espacio anatómico muerto, tenemos la ventilación alveolar que es 4,2 litros, entendiendo como la multiplicación de esta diferencia volumen corriente menos espacio anatómico muerto. Es decir, si respiramos 12 veces por minuto, ¿cuánto es 150 por 12? Eso es lo que efectivamente queda en forma total en el espacio anatómico muerto en cada ciclo. Nos da que la ventilación alveolar, es decir, la cantidad de aire fresco que llega a los alvéolos por minuto, es menor que la cantidad total movilizada. ¿Puedo yo determinar volúmenes asociados a la respiración? La respuesta es sí, y esto se hace a través de la espirometría, que es la medición del aliento de la respiración, mecanismo de medición de volúmenes respiratorios que fue publicado en 1789 por Lavoisier, en el cual un paciente respiraba a través de un sistema que tenía un tambor flotando de aire en un recipiente con agua y el que a través de diferentes movimientos por el aire que se era inhalado o exhalado por la persona generaba la activación de un sistema de poleas que permitía junto con un lápiz ir registrando cambios en estos volúmenes. Hoy en día este sistema nos permite medir diferentes volúmenes y capacidades pulmonares. Por ejemplo, podemos efectivamente medir los 500 ml asociados a una respiración normal, que sería esta cantidad que estoy mostrando con el puntero. Si nosotros generamos a partir de una expiración normal una máxima expiración, forzando la expiración hasta el punto máximo, obtenemos un volumen de reserva expiratorio. Si ahora desde el punto de máxima inspiración normal nosotros forzamos la inspiración, obtenemos un volumen de reserva inspiratorio. La capacidad pulmonar total va entonces a comprender todo el volumen que se logra obtener desde el punto de máxima inspiración hasta el punto de máxima expiración y sumado el volumen residual pulmonar, que es decir, el volumen que nunca participa de este intercambio. De todos los volúmenes que se muestran en esta diapositiva, lo único que yo no puedo medir directamente a través de la espirometría es este volumen residual,
¿Qué es lo que yo puedo medir entonces directamente? Capacidades inspiratorias, que va a comprender la inspiración normal más la inspiración máxima, es decir, el volumen de reserva inspiratorio. Voy a poder medir la capacidad vital, es decir, cuál es la cantidad de volumen máximo que yo puedo mover en términos de la regulación que hago de mi respiración, que va desde la máxima inspiración hasta la máxima expiración. Aquí les presento un resumen entonces de los volúmenes y capacidades, entendiendo capacidades como sumas de volúmenes que se pueden obtener a través de la espirometría, considerando siempre que el volumen residual no hay una medición directa espirométrica. Y acá pueden observar cuál es la nomenclatura que utilizamos para cada uno de estos volúmenes. ¿Por qué es importante la espirometría? Porque la espirometría me permite medir estos volúmenes en condiciones normales, pero además hay una aplicación clínica importante que tiene que ver con la evaluación respiratoria cuando yo realizo respiraciones forzadas en el contexto espirométrico. En una respiración forzada yo puedo medir en una determinada persona una capacidad vital forzada, es decir, cuál es la cantidad total de aire movilizado entre una inspiración máxima y una expiración máxima, que se abrevia como CBF o FBC de la sigla en inglés. Por otra parte, si yo estoy generando la expiración forzada, puedo medir cuánto es el volumen expulsado a través de una expiración forzada en un segundo. Y eso se abrevia BEF1 por sus siglas en inglés. Estos parámetros asociados a la respiración forzada que puedo obtener desde la espirometría como técnica de medición de volúmenes es importante porque establecen que la relación entre el volumen expiratorio forzado en un segundo y la capacidad vital forzada es un indicador clínico para poder evaluar si tengo patologías respiratorias de carácter obstructiva, es decir, si hay una obstrucción de la vía aérea, lo que me disminuye los flujos, o de características restrictivas. Si obtenemos los volúmenes y hacemos las mediciones, vamos a obtener parámetros normales. Si, por ejemplo, esta misma evaluación la hiciéramos en un paciente que tiene una enfermedad obstructiva como el asma o el EPOC, ya la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, vemos que lo que vamos a obtener es que la capacidad vital forzada puede encontrarse normal o ligeramente disminuida. Sin embargo, lo que yo soy capaz de expirar forzadamente en un segundo va a estar muy disminuido, en general menor al 80% de valor, de manera tal que en el caso de las patologías obstructivas, la relación FEV1 capacidad vital forzada se encuentra disminuida por debajo del 75%. En el caso de patologías restrictivas como la fibrosis, es decir, pérdida de elasticidad por aumento del tejido fibrótico, vamos a encontrar que la capacidad vital forzada es la que se encuentra muy disminuida, menos del 70%, de manera que la relación FEV1-FBC se puede encontrar normal o en algunos casos aumentado. Es decir, la evaluación de estos parámetros desde la clínica nos permite correlacionar la función pulmonar respiratoria con la presencia de un tipo u otro de patología. Bien, estimados y estimadas estudiantes, entonces en este punto llegamos al final del primer video de fisiología del sistema respiratorio, en los cuales hemos revisado características generales y estructurales, así como los procesos involucrados en la mecánica de la respiración. Para continuar revisando los siguientes conceptos, los invito a ver la segunda parte de esta videoclase.